Wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii, jeśli była czytana ta dłuższa wersja, że Jezus... Ayer hemos oído en el Evangelio que Jesús dice que debemos ser como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Voy a explicar una anécdota relacionada con mi sobrino que tiene 5 años, se llama Natanael. Un día su abuela, mi madre, se ocupaba del niño. En la pausa entre la guardería y la llegada de los padres. Entonces, Natanael estaba inquieto y él decía, yo quiero mi papá. Y la abuela ya no podía aguantar y dice, le hizo una pregunta que después pensó que era tonta. Y le dijo, pero ¿no amas a la abuela? Y el niño dijo, ayer te amaba, mañana te amaré, pero ahora quiero ir a mi papá. Ayer te amaba, mañana te amaré, pero ahora quiero papá. Y quisiera empezar con esto. Celebrar la misericordia en la vida cotidiana lo podemos hacer cuando primero vamos al Padre. No hay otra opción, porque no somos fuente de misericordia, no somos fuentes de la buena nueva, hay que ir a papá. De otro modo, solo vamos a multiplicar nuestras heridas, problemas, vamos a transmitir nuestras heridas, complejos. El Papa Francisco, voy a servirme de Gaudium et Spes. El Papa dice, son unas palabras del Papa Benedicto, dice, al principio del cristianismo no hay ninguna elección ética o ideología, sino un acontecimiento, un encuentro con una persona que cambia la vida. Este es el principio. Y también en la vida de cada día. Y el Papa dice, gracias a este encuentro podemos apartarnos de nosotros mismos y ejercer la misericordia. En polaco la palabra encuentro está relacionada con tejer, con crear vínculos. Si no he experimentado su misericordia, no puedo transmitirla. Quisiera basarme en el punto 24 de Evangelium Gaudium. Dice que la Iglesia debe salir para proclamar. No podemos dar ni más ni menos que la misericordia. Pero primero voy a referirme al último punto que está en este 24. El Papa dice que debemos ir de tal modo al encuentro de la gente para poder celebrarlo después. Incluso si la gente no recibe nuestro testimonio, debemos hacerlo de tal modo de poder celebrarlo después. Celebrarlo en la liturgia. Ayer
sé que hablasteis de celebrar el sacramento. Cuando yo celebro cada día la Eucaristía, es para mi propio uso en la celebración de la misa. Hay un punto en una encíclica del Papa que habla de las dimensiones de la misericordia. Un día en la oración me vino cómo trasladar estas dimensiones a la misa que celebro cada día. Hay un cuadro de Caravaggio cuando llama a Mateo, saca de la oscuridad a Mateo. En un primer plano está el plano de Pedro, que no mira a Mateo, su futuro compañero, mira la mano de Jesús. Que de este modo, como Dios en la capilla Sixtina hay esta imagen de la creación, las dos manos que se acercan. Aquí en este cuadro hay también estas dos manos, la de Jesús que se acerca a Mateo. Y Pedro imita a Jesús, hace el mismo gesto. Pedro aprende de la misericordia encarnada. Yo experimento su misericordia especialmente en la misa. Y mucha gente viene cada día a la misa. Entonces yo he sacado estas 5 dimensiones de la misericordia. Al principio, en la Eucaristía, experimentamos la dimensión Hamal. Es decir, la compasión con aquel que ha perdido en el combate. Vengo como el que ha perdido en el combate y quiero amar, no sé amar, estoy con mis vestidos desgarrados, necesito su misericordia. Hay una parábola de Jesús sobre el banquete. Él habla de los invitados que no vinieron y vino entre los invitados uno mal vestido. Le dice, ¿cómo vas así vestido? ¿Qué has hecho contigo? Estamos sorprendidos porque este fue expulsado. ¿Y por qué? Porque no dijo nada. ¿Qué tenía que decir? Lo único que tenía que decir, Señor, ten misericordia de mí. Si hubiera dicho esto, el anfitrión lo habría vestido él mismo con un buen vestido. Esta es mi experiencia. Cuando yo clamo, suplico, Señor, ten misericordia de mí, porque yo no soy fuente de misericordia. Entonces la recibo, la misericordia. Entonces voy al trabajo, a la escuela, y miro de modo similar a la gente. Y yo les digo, ¿cómo vas vestido? ¿Qué han hecho de ti? No eres amado, yo tampoco soy maestro. Y me empiezo a comportar como Jesús. Tengo compasión de aquellos que han perdido en sus combates. Es esto que dice Santa Faustina de tener ojos misericordiosos, de mirar a la gente como los mira Jesús, como aquellos que han perdido el combate. Hoy también necesito ser vestido ¿Cómo vas vestido? Quiero vestirte.
El segundo punto es la liturgia de la palabra. Cuando oímos palabras de misericordia que escuchamos en la palabra, y Dios se comporta como una mamá. Es esta dimensión Rajamín que sale del seno de la madre. Nos mira, ve que necesitamos algo y se comporta de acuerdo con nuestra necesidad. Es muy importante esta imaginación de misericordia, la creatividad en la misericordia. Cuando yo experimento esto en la misa y después voy a la vida y digo, ¿cómo vas a amar? ¿Qué tipo de misericordia necesitas hoy? ¿Qué palabra, qué gesto, qué mirada? Esto siempre cambia. Dios nos lo muestra. ¿Cómo se comporta una mamá? La mamá siempre ajusta su misericordia a las necesidades muy diversas del niño. Un día está enfermo, otro día está triste. Lo mismo con nosotros. La cotidianidad, la vida diaria, la misericordia en la vida cotidiana debe ser creativa. La palabra viene a nosotros tal como la necesitamos. Me acuerdo un matrimonio que se pelearon. No se hablaban. Y yo les dije, escuchad a Dios durante la misa. Y después vinieron a hablar. Y el marido escuchaba y escuchó el Salmo 20. Y escuchando el Salmo entendió que debe escuchar a la esposa, que sus oídos deben ser misericordiosos. Y fue tan fuerte, es un hombre creyente, no tenía duda alguna. Dios le indicó, tienes orejas, ¿no? Tienes oído. Pues escucho. Ella necesita ser escuchada. Escuchas lo mismo, pero ella lo necesita. Uno piensa, es que yo ya sé lo que me dirá. Y ella escuchó de la carta a los Éfesos, maridos, amad a las esposas, y siempre se detenía aquí, pero aquel día escuchó la continuación. Esposas, respetad a los maridos. Y ella no sabía qué significaba esto. Y le preguntó, ¿cuándo te sientes respetado? Y él le dijo, cuando no me criticas delante de los niños y de otras personas. Y ella entendió entonces que debía tener labios misericordiosos, que no tiene que criticarlo, compararlo con otros. Es la misericordia en la vida cotidiana. Cuando consideramos cómo hoy necesitas ser tratado por mí. El tercer momento de la misa, donde descubrimos la misericordia en la Eucaristía, cuando Dios viene siempre fiel, es el Gesed de Dios. Él siempre fiel cuando yo soy infiel. Y esto es muy difícil, ser fiel con alguien que es infiel, que es difícil, que ama de tal modo que no se puede vivir. Es importante descubrir cómo Jesús nos da este amor que perdona, y lo mismo debemos hacer nosotros. Después yo salgo de la misa y pienso en ello. ¿Cómo comportarme con aquel que es infiel? Con alguien que, como Judas, dice palabras hermosas, hace cosas hermosas, besa a Jesús, pero yo sé que es infiel. Pero Jesús le dice, amigo, no retira su amistad. Esto es muy difícil.
Pero si no celebramos el amor misericordia en Jesús, si no nos encontramos con Él, no podremos amar así como Él. No podremos ser misericordiosos, de tal modo que de saber levantar. En Tarnów, en mi diócesis, hay una comunidad del cenáculo, de jóvenes adictos de varias cosas. Ellos me enseñaron que a veces, como el Padre Misericordioso, hay que saber esperar. Cuando alguien es infiel, hay que saber esperar como el Padre Misericordioso hasta el momento que empiece a sufrir esta persona. Esto también es misericordia. A veces hay que hacerlo. No correr, no ir a buscar, sino tener esta gracia del Espíritu Santo para saber hasta cuándo tengo que esperar a que venga. Esto es difícil. He hablado con padres en mi parroquia cuando era párroco. Tuve varias situaciones que conducíamos jóvenes del cenáculo para hablar con los padres. Y a los padres les resulta difícil saber esperar en la vida de los hijos. A veces uno queriendo ser misericordioso puede empeorar la situación. El Padre Misericordioso salió al encuentro del hijo mayor. Así, hacia algunos hay que ir, hay que explicarles, eres infiel y yo sufro. Pero con otros no se puede hablar. Hay que tener la paciencia de saber esperar. Esto también es misericordia. Y esto nos enseña Jesús en la Eucaristía. El cuarto momento es el amor jus, que es un amor que se compadece, un amor cercano. Y aquí pienso en la Sagrada Comunión. Cuando venimos a Jesús estamos tan unidos con Él que basta el silencio. Mejor no decir nada. Y a veces viene un momento que encuentras a las personas junto a las cuales hay que callar. Es mejor estar en silencio. Recuerdo una muchacha que me trajo un estudiante. Esta chica decía que estaba en una secta satánica. Yo no soy exorcista. Ella venía al encuentro durante 4 años y nunca decía nada. Para mí era como... Yo a veces decía algo, pero ella no decía nada. Pero yo a veces tenía la tentación de dejar estos encuentros. Después de 4 años empezó a hablar. Cuando empezó a tenerme confianza. Y entonces vi que estaba terriblemente herida, había sido abusada sexualmente. Durante 4 años venía cada 2 semanas, escuchaba y no decía nada. Es este silencio que se compadece. Lo único que podemos hacer es adorar a Jesús en esta persona. El quinto punto, la quinta dimensión, Hanan, que abarca todo lo que hemos dicho hasta ahora, es el envío. Id. Somos invitados a ir y ser misericordiosos como el Padre es misericordioso en la vida cotidiana. Me acuerdo una vez en un festival de jóvenes, donde allí es muy importante el abrazo. En estos tiempos en los que vivimos esto es sospechoso. Es algo... Esto lo aprovecha el diablo sirviéndose de los pecados que han ocurrido en la Iglesia. Que cuando vemos un abrazo de un padre, un sacerdote,
ya se despiertan sospechas. Vino una muchacha a este festival. No quería estar con sus amigos, estaba sola como observando. Veía jóvenes con camisetas que ponía tienes valor a mis ojos, firmado Dios. Y ella observaba estas camisetas. Y en un cierto momento no resistió, se acercó a un chico que llevaba la camiseta, y le pregunta, ¿qué significan estas palabras? Y el muchacho no sabía qué responder. Estaba hablando con otros, no quería apartarla. El Espíritu Santo lo inspiró, la abrazó. Pidió disculpas a las otras personas, la abrazó y dijo, esto significan estas palabras. Y esta chica dijo, después se encontró con un sacerdote y le explicó esto. Empezó el proceso de purificación de su corazón. Después de muchos años, por primera vez un hombre la abrazó sin esperar nada a cambio. Este abrazo hizo que Dios empezó el proceso de purificación y después se confesó. Es este momento cuando hay que extender las manos para abrazar a aquellos que necesitan el amor misericordioso. Ahora quisiera también decir que cuando vamos, como el Papa dijo en Misericordia et Misera, consolad a mi pueblo. Jesús espera esto de nosotros. En la vida cotidiana debemos ir a consolar, del mismo modo que nosotros hemos sido consolados. Consolar con la misericordia que hemos recibido de Dios, porque a veces podemos consolar de modo no misericordioso. Aquí me acuerdo de San Buenaventura, que habla de 3 dimensiones del consuelo. ¿Cómo debería ser el consuelo cristiano? Como el Papa nos anima. El primero debe ser auténtico. El consuelo, la consolación debe ser auténtico. San Buenaventura dice que tiene que consolar no solo los sentidos, sino sobre todo el alma. A veces nos quedamos con los sentidos y olvidamos el alma. El auténtico consuelo llega allí donde realmente está el problema, en el alma. Nosotros mismos vemos que cuando estamos tristes nos consolamos ¿cómo? Consolamos los sentidos. San Buenaventura dice, cuando hacemos esto consolamos al caballo y no al jinete. Dejamos al jinete sin nada. El caballo está cada vez más gordo. Es lo que hacemos cuando consolamos los sentidos. Entramos en adicciones y el alma queda descuidada. El consuelo debe ser verdadero. Nuestra alma está triste y el alma necesita el consuelo que procede de Dios, no el que viene del mundo. Y nos dejamos engañar en esto. La segunda dimensión del consuelo es que debe ser un consuelo perfecto. Hay que consolar allí donde hay que hacerlo, no como el mundo. Que da algunas migajas de consuelo, pero causa otras heridas nuevas. Y a veces pasa esto. Conozco una maestra cuyo marido la abandonó, se quedó con 2 niños. Una mujer muy creyente, pero estaba sola. En su pobreza vino un profesor del trabajo que la consolaba, la animaba. Durante un tiempo era necesario, pero después resultó que esta mujer estaba embarazada
Vaya consuelo. Por un lado la quería consolar, pero le produjo otra herida. A veces el mundo nos quiere consolar de este modo. Es mejor sufrir bien que consolarse mal. Porque si te consuelas con el pecado, vas a tener más desgarres interiores. Esto hay que tenerlo en cuenta. La tercera cosa es que el consuelo debe adaptarse, debe ser ajustado a la necesidad. Una mejor tristeza da más consuelo. El mundo, cuando estamos alegres, nos alaba, pero cuando estamos tristes nos rechaza. Dios nos consuela con un consuelo ajustado a nosotros. A veces el consuelo puede ser pobre de ti. A veces Jesús a los fariseos les decía, hay hipócritas. Cuando Jesús decía hipócritas, esto también es un consuelo adaptado a los fariseos. Si no tenemos en cuenta que alguien está atrapado en las redes del mal y solo lo felicitamos, le decimos cosas buenas, no saldrá de su letargo. Tengo 10 minutos. Quisiera ahora volver a este punto 24 donde el Papa dice, comentando el capítulo 24, cuando los discípulos se van a Emaús, se van de Jerusalén. Aquí Jesús nos enseña cómo debe ser la misericordia en la vida cotidiana. Dice, primero debemos emprender la iniciativa. El Señor tomó la iniciativa, salir a los caminos e invitar a los que han sido rechazados. Es nuestra misión. No esperar, debemos tomar la iniciativa. Hoy tenemos esta crisis migratoria en las fronteras. Podemos esperar, pero deberíamos tomar la iniciativa, debemos hacer algo. Esto, la Iglesia nos anima a eso, a tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro. Hace unos años fui introducido en una iniciativa, en un entorno de gente rechazada. Dios me dijo, aquel mismo día recibí un mail de una hermana que está en Chicago. Me dijo que vendría en las vacaciones a dar un retiro con mujeres que habían abortado. Aquel mismo día yo tuve un encuentro con religiosas de mi diócesis y en la pausa vino otra religiosa que había venido de Rusia. Me dice, ¿me podría ayudar a organizar un retiro para mujeres que han abortado? El mismo día recibí el mail de Estados Unidos, de Chicago, y la petición de la hermana que me pedía esto, que me pedía que tomara la iniciativa para hacer este retiro. Hoy estoy, después de varios de estos retiros, donde nos encontramos. Ahora lo lleva otro padre. Este retiro se acabó ayer. Es salir al encuentro de este mundo
el aborto es un asesinato, es pagar un sicario, dice el Papa Francisco. Pero después queda un gran silencio y una terrible miseria, soledad de estas mujeres que han cometido el aborto. Había una chica que tenía 19 y otra que tenía 90 años en este retiro. Esto muestra la escala del problema. Es una marginación enorme. La Iglesia dice, toma la iniciativa. Hay entornos, hay grupos donde el mundo grita mendigando misericordia. Hay que oír esto. Después hay que incorporarse a la iniciativa. ¿Me incorporo o no me incorporo? Después del primer retiro ya no tenía dudas que hay que incorporar. Yo tenía que incorporarme, si no habría pecado. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Sabéis, este retiro empieza de esta manera. Cuando vienen estas mujeres, con un sentido que van a recibir, serán acusadas, que habrá una serie de reproches. El primer momento es la meditación de la mujer que había sido atrapada en adulterio. Y Jesús la levanta. Entonces, estas mujeres descubren que la misericordia de Dios está más abajo que el pecado. En aquel retiro se trata de ella, de esta mujer. Es involucrarse con actos y gestos en la vida de cada día, en la vida cotidiana. La vida cotidiana de estas mujeres es sentirse acusadas. Hay que entrar en su vida. A veces hay que explicar. Pero no basta. Es más importante el gesto de levantar a la persona. Después leemos que tenemos que acompañar. No basta una sola situación. Yo lo experimenté esto como acompañando a un exorcista cuando acompañas a una persona durante 10 años con la oración, el exorcismo, y fueron necesarios 10 años. La posesión era tan fuerte. Otra persona solo 3 años, otra persona 1 año. Durante 1 año estuvimos rezando cada 2 años y un día recibí un SMS. Me decía, y ya he sido liberada. Y él dijo, a ver, tenemos que verificarlo. Vino otra vez. Y realmente estaba liberada. ¿Pero dónde tuvo lugar esto? En su encuentro personal con Jesús, delante de la imagen de Jesús misericordioso. Hubo una peregrinación en nuestra diócesis con la imagen de Jesús y ella fue con sus padres a la oración de la noche. Ella fue allí con la intención de que Jesús la ayudara. Me senté y hubo un momento de sacudida y de repente sentí un alivio, sentí que estaba liberada. Y así me lo escribió. Y yo lo corroboré. Esto no significa que aquellas oraciones de exorcismos no eran necesarias. A veces la liberación tiene lugar durante el exorcismo, pero a veces más tarde. Es importante acompañar. Jesús misericordioso le dijo, ya está, ya eres libre. Acompañar. No se trata de un solo encuentro. Muchas veces hay que seguir acompañando a la persona.
Esto cuesta. Últimamente hablo con una mujer liberada y dice, hay que publicar un libro. Y yo le digo, ¿qué libro? Y dice, nuestra correspondencia que hemos tenido durante tanto tiempo con nuestros mensajes de SMS, de texto. Yo los he guardado todos, dice esta muchacha. Allí ella se autoacusaba, pensamientos de suicidio, levantadas y caídas. Y ella tenía la iniciativa, hay que escribir un libro, es decir, acompañar. Después, el Papa dice, hay que saber esperar. Y si somos fieles, esto al final empieza a traer frutos. Hay que fijarse en los frutos. El amor misericordioso debe ser fértil. Pero junto con el grano aparecen las malas hierbas. No hay que desanimarse. No todo sale bien a la primera. No todo es ideal. En el caso de una persona, después de varios años de estar ella en la capilla, una persona poseída, acompañada de personas que la sujetaban, y llegó un momento cuando empezó a venir sola a misa. Aún no está totalmente liberada, aún hay este núcleo de mar, hay desequilibrios en ella, pero ella precisa de una terapia psicológica. Pero ya ha aparecido el fruto, el grano. Ya viene sola a misa y comulga. Algunos sacerdotes tenían miedo de darle la comunión, tenían miedo que los mordería. Porque no iba acompañada de las personas que las sujetaban. Es un giro de... Hay que alegrarse de que hay frutos, aunque todavía el Papa nos habla de esto. Este fructificar y saber esperar. Y no desanimarse con la cizaña. Me acuerdo, estábamos en un centro, estábamos creando una fundación para la evangelización y estábamos haciendo la reforma de este edificio. Esto duró 2 años. Teníamos un contrato con la prisión de Tarnów. Venían los presos a estos trabajos. Y nosotros decíamos que tenemos que confiar en estos presos, pero naturalmente algunos empezaron a robar materiales. Y yo tenía el dilema, ¿lo digo al director de la prisión o no se lo digo? Emprendí una conversación y en lugar de acusarlos, intenté hablar con ellos y esto trajo frutos al final. Y es este saber esperar con paciencia. Después viene el momento de festejar. Hay personas que no entrarán en la vida de la iglesia y hay que respetar. Hay personas que han colaborado con alguna obra. Vino una persona del entorno LGTBI. Le alquilamos su compañía. A mí me llamaba señor, no. Estuvimos colaborando
2 meses con esta persona, después de varias consultas. Yo entonces era sacerdote. Después de un mes, en un cierto momento, esta persona me dijo, señor cura, algo había cambiado en ella. Se entabló una relación. Ella no va a la iglesia, pero ya estamos en una relación que podemos hablar, nos respetamos, no nos criticamos, a veces hablamos de cosas difíciles. Es lo que dice el Papa, dar el anuncio, ejercer misericordia, pero de tal modo que podamos festejar juntos. No siempre ocurre que después la persona vendrá a la Eucaristía, pero esto es lo que quería compartir. Hay otras cosas, pero este punto 24 de Evangelium Gaudium, os recomiendo esta lectura. El Papa nos muestra cómo ejercer misericordia en este punto 24, cada día, en la vida cotidiana. Pero tengo que empezar por mí mismo. Si yo no voy, primero, habrá un problema. Quisiera acabar con una situación. En el festival de jóvenes habían unos jóvenes que atacaban la iglesia. Vienen 2 chicos. Yo hablo con aquellos y estos 2 se dicen uno al otro. Él no entiende nada. O sea, a mí como cura. Pero entonces fui a la adoración y en la adoración Jesús me dijo, es verdad, no comprendes nada. Tú te estabas defendiendo a tú mismo, pero no me estabas predicando a mí. En lugar de defenderte a ti mismo, debes ejercer la misericordia. Gracias.